La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy me acompaña mi amigo Manuel, a quien saludo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Efraín? Muy bien, muchas ¿Cómo gracias. están, terroríficos? Una noche más por acá. Así es. Todavía es temprano. Es temprano, hoy tranquila la noche, mucho calor, eso sí. Bastante. Mucho calor, por eso andamos playerita, a gusto. Manga corta. Manga corta. El día de hoy quiero hablarles de un tema que seguramente todos ustedes han escuchado, pero sobre todo, muchos de ustedes, o al menos unas cuantas personas, estoy 100% seguro que lo han pedido en varias ocasiones. Hablaremos de un tipo de criatura, entidad, ser, que se refiere mucho a una cultura nativoamericana. Nosotros en México tenemos una versión de esta misma, bueno, no de esta misma, pero tenemos nuestra propia versión de este ser, de esta criatura, de esta entidad, de esta, ¿cómo le podremos decir? De estos personajes. Personajes. De estos personajes. Porque incluso ahorita que les hables de qué se trata, en algunos programas que hacen referencia a estos personajes, los llegan también a vincular con seres de otro mundo. Claro. Sí, tienes razón. Este tema va a estar dividido en 2 episodios. El día de hoy daremos un poco la introducción a esta criatura, a este ser, a este personaje, para después entrar de lleno al tema que tú conoces más que yo, que es el rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker. Ok, pero no vamos a hablar del rancho Skinwalker como tal el día de hoy. Pero vamos a hablar de los Skinwalkers. Le preguntaba a Manuel qué sabe acerca de los Skinwalkers y su respuesta fue: Sí, que no los conocía hasta que me hablaste de la versión mexicana, o como los conocemos aquí en México. los nahuales. Los nahuales, que bueno, pues me hacen todo el sentido. Ya nos explicarás un poco más en dónde radica la diferencia entre Skinwalker y el nahual que conocemos acá en México. Sí, técnicamente puede ser inclusive la misma figura, porque el nahual también se da para el norte de nuestro país. Estamos hablando de lugares como Sonora, Chihuahua. Y curiosamente los Skinwalkers son cercanos a estas tierras. Hay muchas historias. Nuevo México. Nuevo México es parte de Utah. Es digamos el epicentro. El área donde se reportan este tipo de entidades. Exactamente, es donde más, de donde nace este folclore, digamos, es toda esa zona de Estados Unidos. Te voy a leer para no errar en los datos y para que todos ustedes comprendan exactamente la definición o lo que es un Skinwalker. Comencemos por decir que el Skinwalker en la cultura navajo se le llama Skinwalker o cambiapieles, y es un tipo de brujo malo, una entidad que hace daño y tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. Se asocia mucho con el coyote. Ajá, claro. Sin embargo, se sabe que el Skinwalker, bueno, no se sabe, se cree que el Skinwalker no solamente puede transformarse en animal, sino inclusive puede tomar formas humanas. Ya hablaremos de shapeshifters, wendigos, etc., que son temas derivados de esto, pero voy a concentrarme un poquito más en los Skinwalkers. El término Skinwalker es, como te decía, un brujo, un curandero, pero del que hace el mal. Un chamán. Pero malo. Malo. Y este término nunca se usa para curandero, brujo, chamán, como lo quieras llamar, que hace el bien. Inclusive dentro de la misma cultura navajo hay todo un hermetismo que no permite
o que generalmente no cuentan estas historias por el hecho de que cuando todo esto se da a conocer que es parte de su cultura y de su folclore, llegan las preguntas. Pero, ¿hay algunas versiones del origen de esta ser, entidad, criatura, como lo queramos denominar? Espíritu. No es espíritu porque técnicamente está asociado a un ser humano. Un ser humano vivo que se transforma. De ahí derivan también muchas historias de tipo hombre lobo, más criaturas que hablaremos más adelante. ¿Chupacabras? ¿Podrá tener alguna técnicamente asociación chupacabras? Es una cosa que tiene su lado extraño también en el término de los medios. Hay, ¿cómo se dicen? Teorías. Teorías que sugieren que no existió como tal, teorías que dicen que fue una caja china para desviar atención de otros temas, etc, etc. Pero también lo abordaremos. Cuando hablemos del rancho Skinwalker, ahí sí que hablaremos de todas estas criaturas porque esa es una zona donde inclusive hay avistamientos o se reportan avistamientos de ovnis, fenómenos de muchos tipos. Sí, estas que estaban asociadas al chupacabras y que en el rancho Skinwalker se ven, y también en algunas zonas de las que estábamos hablando de los Navajo, ver a las cabezas de ganado, que es muy común, con ciertas marcas, sin una gota de sangre, cortadas como con algún tipo de láser o con algún tipo de herramienta que no se ve conocida. Muy común. Exacto. Ajá, no muy común. Pero bueno, una de las teorías o uno de los orígenes, digamos, del término, habla de una supuesta maldición. Todo esto viene desde, escucha, la colonización española en aquella parte de Estados Unidos donde existían todas estas misiones, donde estaban los frailes y demás. Bueno, para 1848, cuando se acaban las guerras mexicanas, los estadounidenses son entonces quienes toman el relevo de los españoles y pues van agregándole, ¿no?, más cosas al folclore. Pero para entonces en Europa sí, ya se conocía el término de las brujas y demás y estaba asociado a la figura femenina. Ajá. Y por otro lado, en el Nuevo Mundo no había distinción de género. La figura de la brujería interesaba tanto a hombres como a mujeres. Hubo una... ¿cómo se dice? Tribu, un asentamiento que eran los Diné. Okay. Y los Diné fueron inicialmente los que rechazaban mucho la religión cristiana. Y parte de esto era porque no aceptaban que un dios hubiera muerto en la cruz y que después hubiera resucitado. Entonces, la creencia en la brujería estaba como más arraigada y tenían sus propias figuras, digamos, de brujo, bruja, todo esto, ¿no? Y habían un tipo de bruja que era la Yenaldushi. Y la Yenaldushi era, digamos, la bruja que rondaba las mentes de esta tribu. Ellos pensaban que los hechiceros se escondían entre la gente común, ¿sí? Que envenenaban la comida para que se propagaran enfermedades. Con esto robaban y se enriquecían arruinando a otras personas, destruyendo cosechas o robando cosechas, ganado, y todo esto lo hacían por vengarse, nada más porque a alguien les caía mal. Todo esto hizo que pues todo fuera sospechoso, ¿no? Había muchas personas que decían, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, cuando alguien en la misma tribu de pronto se empezaba a hacer más rico o tenía más cosas, más ganado y demás, lo primero que decían es que era un hechicero. Entonces, como estaban escondidos entre gente, digamos, de la misma tribu, para 1864, todo el teatro, todo el cuento se les cae porque es cuando empiezan ahora sí que el hombre blanco, a colonizar todas sus tierras.
Todo esto lo hizo el general James Hardy Carleton, que los deportó tanto a los Diné como a los Navajo, como a los Ute. Todos estos los deportó de Arizona hasta Nuevo México. Existe algo llamado, de hecho, la larga marcha de los Navajos, porque los hicieron caminar más de 700 kilómetros. En esta caminata, muchas personas murieron de sed, de hambre, devorados inclusive por criaturas salvajes. Sí, osos, lobos, coyotes, lobos, exactamente. Se morían mujeres y niños por el propio frío, inclusive, fatiga, hambre, bla, bla, todo esto, ¿no? Todo lo que habían dejado en casa, sus cultivos y todas estas cosas, fueron destruidas. Pero toda esta deportación termina para 1868, cuando se firma un tratado y toda la nación navajo fue repatriada a sus tierras, a su país de origen, vamos a decirlo así, porque ellos lo denominan como su país de origen, son sus tierras. ¿Que hoy es qué? Hay en distintas partes, en Utah, en Nuevo México, en Arizona, inclusive hay reservas indígenas. Nevada. En Nevada también. Sí, y no solamente estamos hablando de navajos, también hay Cherokee, Sioux, hay muchísimas. De hecho, no te sé decir todas las tribus que existen, que hoy en día, después de muchos años, pues ya tienen sus propias reservas, ¿no? Y todas estas tribus comparten este mito, esta leyenda o estos cuentos que vienen de generación en generación respecto a los skinwalkers. No. O bueno, no sé. No sé si todos crean en ellos, pero el skinwalker es más de la nación o de la reserva o de la tribu Navajo. Es de los navajos. Se cree que cuando pasa todo esto y regresan a sus casas, a sus tierras, empiezan a tener problemas entre integrantes de tribus que digamos líderes, colindan, ¿no? Y además y aparte tribus que colindan. Aquí es donde te hablo de los Utes. Utes. En estas peleas, inclusive hubo algo de cuando estaban, ya para entonces hablamos de que pasan los españoles por la zona, ya pasaron y todo eso. Pero desde aquel entonces traen la esclavitud. Los de una tribu le vendían esclavos de la tribu rival a los españoles y viceversa, y luego lo hicieron con los americanos, por así decirlo, ¿no? Con el hombre blanco, como lo llamaban ellos. Cuando empieza a haber esta división entre tribus y demás, se dice que nace la maldición de Skinwalker, que es cuando la tribu Ute, es que no me acuerdo, son Ute, pero ahorita te lo digo bien, lanzan esta maldición para que ellos tengan que caminar en 4 patas. Ok. De ahí viene, de hecho, el término Skinwalker, que ahorita te lo digo bien. Pero bueno, entonces cuando pasa todo esto y regresan a sus tierras y demás, empiezan la propia cacería entre ellos de que este es hechicero, que este sí, que este no, y vamos a matarlos. Y hubo, de hecho, entre acusaciones mutuas de brujería, hubo algo que se llamó la purga de brujas Navajo, que esto fue en 1878. Todo el mundo conoce la purga de brujas de Salem. Uh-huh. Pero también los Navajo tuvieron su purga de brujas. Todo esto, ¿por qué digamos? Ahí sí ya enfocado en mujeres, en brujas como las conocemos. No. Se le dice cacería de brujas Navajo, pero digo purga de brujas Navajo, pero porque iban tras todos. Hechiceros. Sí. Hombres, mujeres. Sí. Todos los que tuvieran como... Iban tras los skinwalkers, que eran estos brujos que hacían el mal. En la tribu encontraron, dentro de la tribu Navajo, para ese entonces encontraron un bulto. Y en ese bulto estaba dentro del vientre de un cadáver. Estaban cosas de brujería, algunos cráneos y algunas otras hierbas y papeles. Y todo había espinas de cactus.
que para ese entonces se decía que era el alimento de las brujas. Y curiosamente estaban envueltas en hojas del tratado que se había firmado en 1868. El tratado a través del cual los navajos fueron repatriados a su nación de origen. Aquí estamos hablando de que son cientos de años, ¿no? Y eso es lo que da el origen, vamos a decirlo de esta manera, A la leyenda. a la leyenda de los Skinwalkers. Obviamente estás hablando de que los Skinwalkers es algo que aparece inclusive en series de televisión, gente que se transforma en animales y demás, que es de donde viene, por ejemplo, lo que conocemos de ¿cómo se dicen? Los mexicanos. Nahuales. Los nahuales y todas estas cosas. Pero la figura Skinwalker como tal, que se viene, fíjense, viene del pronombre proverbio Ye Naldushi, que se traduce con ello, él va a 4 patas. Ese es el origen de aquella maldición. Que el Ye Naldushi es el tipo de bruja en la cultura navajo y que está enfocado a esta brujería malvada. Pero ¿cuál era el objetivo de hacer, o sea, de hacer que tu adversario caminara en 4 patas? Técnicamente esa es la maldición. Esa era la maldición, pero a lo que me refiero es... ¿Por qué lo hicieron que caminara en 4 patas? No, como dándole también cierto poder, porque bueno, entiendo que los Skinwalkers, comparándolos con los nahuales, pues son estas figuras chamanes o brujos que toman más bien una forma humana o una forma de animal, pero para ir a hacer el mal. Claro, sí. O sea, en forma de coyote para ir a comerte el ganado del vecino o incluso atacar a una persona. Sí, claro. Aquí es donde viene lo que te decía, que hay posibles versiones. Esta es la posible versión de el origen de lo que es el Skinwalker. Esa maldición que viene desde aquella caminata que hacen unos exploradores, unos misioneros españoles que recorren estas tierras y en aquella ocasión vieron inclusive pasar unos destellos de luces por el cielo, lo asociaron a brujas y todo eso lo hablaremos cuando hablemos del rancho Skinwalker, que está más con esta historia, ¿no? Del tema de la esclavitud y demás. Aquí lo que te quería yo comentar era el origen, digamos, una de las variantes del origen de los Skinwalkers, que es con esta maldición, ¿no? En la pelea entre tribus y las ganas de hacer mal. Tú sabes que por naturaleza al ser humano a veces le gusta hacer malo. O sea, hay gente que hace cosas que sabe que no están bien y las hace sin pena ni gloria. O sea, lo hacen porque así son. Sí, y la tradición de la época pues era hacer todo este tipo de brujerías para poder ganar territorio, para poder ganar alimento, cabezas de ganado, pieles. O sea, era como algo muy de la época. Existe otra teoría o versión que inclusive habla de que el Skinwalker como tal no es esta persona que se transforma en el animal, sino que andan desnudos, cubiertos en la piel de este animal, incluyendo cabeza y todo, y que desde niños en la tribu fueron enseñados a reconocer, a moverse y a emitir los sonidos de distintos animales. Entonces, Bueno, vemos en estas culturas como la Cherokee que decías, o tenemos esta imagen de estos indios norteamericanos, bueno, y también en la cultura mexicana, ese tipo de ornamenta, por decirlo, ¿no? O sea, muchos de los líderes de tribus tienen la cabeza, por ejemplo, del jaguar y la piel del jaguar encima de ellos, simulando ser un animal. exactamente. Es algo similar a esto. Versión americana, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, no vamos a ofender. No es versión americana, es versión nativo americana. ¿Sí? De estas personas que son los... Bueno, aquí es toda una, digamos, controversia, ¿no? Hay quien los reconoce como los dueños originales de las tierras. Yo así lo creo.
fueron despojados de sus tierras. Ellos estaban ahí primero. Pero ya es meternos en un tema geopolítico que no creo que valga la pena. Pero ahí te van ciertas cosas curiosidades, digamos, de los skinwalkers. Una de ellas es que se dice que también pueden poseerte con tan solo mirarte. Si tú devuelves la mirada, o sea, si tú lo miras a los ojos, que sus ojos tienen una característica especial. Sus ojos emiten una luminiscencia roja o inclusive como verde, en tono entre verde y azul, pero con mucho brillo. Supuestamente dicen que si ves un skinwalker a los ojos, este puede poseerte, puede dominar tu mente y hacerte manipularte. O puede meterse a tu mente y hacerte ver visiones, o te puede poseer por completo, apropiarse de tu piel. Un skinwalker puede ser alguien a quien vamos a llamarle chamán o vamos a llamarle un brujo. Alguien a quien un brujo haya designado para que se convirtiera, o quienes tienen este tipo de dones, por llamarlo de alguna manera, como dices, de que a través de los ojos te puedan poseer o se puedan meter en tu cabeza, son los propios chamanes o los propios brujos. Es que tú estás hablando como de dos personas o dos entidades por separado. Ajá. No. El skinwalker es un chamán, es un brujo, pero que hace el mal. Es como hablemos de brujería de magia blanca y magia negra, por ejemplo. Es como la misma persona, la misma entidad, el mismo ser, el mismo humano. Pero el brujo que hace el mal es skinwalker porque tiene esta capacidad de transformarse, toda esta supuesta capacidad de transformarse y demás. ¿Sabes cómo mata, por ejemplo, un skinwalker? Una de sus múltiples maneras de... No, cuéntanos. Se dice, hay dos teorías también, que tienen algo que se le llama polvo de huesos, si no me equivoco, de sus víctimas de seres humanos fallecidos, enfermos y demás. Trituran los huesos hasta pulverizarlos, y ese hueso, ese polvo, te lo arrojan a la cara y eso hace que te envenene. Tu lengua se empieza a poner negra y mueres envenenado. Para convertirte en un skinwalker hay también otra, digamos, no teoría, sino documentación, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Información. Que son personas que tienen que matar a una persona, tener relaciones con esta persona muerta y después comérsela. No, güey. La parte que no se comen. Ritual. Ándale, digamos que es el ritual. La parte que queda convertir en un skinwalker. de los huesos, hacen este polvo y con eso infectan, matan y hacen digamos, sus fechorías, ¿no? Técnicamente lo que hacen los skinwalkers, el skinwalker es un ser que le tiene miedo a la luz. ¿Y cómo lo puedes combatir? Dicen que hay dos maneras. La primera es no teniéndole miedo. Y la segunda es diciéndole por su nombre. En caso de que supieras el nombre de la persona. Ok. O sea, vamos a suponer que Manuel es skinwalker. Yo le digo, te eres Manuel, y con eso ya se te acabó el 20. Y para el caso de los skinwalkers versión mexicana, que es los nahuales, ¿las historias concuerdan? No. O sea, las creencias de cómo convertirte o quiénes son los nahuales, ¿tienen algo que ver con estos skinwalkers? Mira la literatura, bueno, dejemos de la literatura, el folclore popular o la tradición que habla del nahual, generalmente no convierte o no toca a la figura de nahual necesariamente como un ser agresivo. Es un ser defensivo que agrede solo si es atacado y que agrede también si estás invadiendo su territorio, su espacio,
¿qué te diré? Sus tierras. Hay una película famosa que no la vi, pero que se llama La leyenda de la Nahuala. Y no La sé, caricatura. ajá, pero bueno, es una película. Y no sé si ahí tenga como algún fundamento de dónde salen o cuál es la creencia de dónde nacen. Creo que debimos verla antes de hablar de esto, Sí. pero no, yo tampoco la vi. O sea que no te sé decir si la leyenda de la Nahuala trata este describe tema, algo si te que describe el tenga que ver. origen y demás. También los nahuales son es una creencia popular también mexicana. Yo tengo relatos en el canal de nahuales. Son criaturas que se transforman también generalmente en coyotes, lobos. Coyotes. Pero para hacer el mal, siempre. No. Estos son porque el ganado que atacan o los animales que comen y todo lo hacen por alimentarse. No por destruir a alguien. Lo hacen por alimentarse, porque necesitan. sobrevivir. Por sobrevivir, exactamente. Y por la instinto de versión- supervivencia. La y la versión versión de los navajos Skinwalker del navajo Sí, sí es para hacer el mal. Sí, técnicamente nace del brujo malo. Ok. El nahual, digamos, el nahual mexicano no necesariamente es alguien malo, es un brujo con los poderes de la capacidad de transformarse en un animal, pero no necesariamente para hacer algo malo. Es algo muy curioso porque, pues obviamente, por mucho que quieres creer en muchas cosas, es difícil, ¿no? O sea, es difícil comprender el hecho de que estas criaturas existan o no existan. Cada quien tiene obviamente su opinión. Yo, por ejemplo, te pregunto, ¿tú tienes algún conocimiento, experiencia o inclusive siquiera crees en ello? No. ¿Crees que esto es posible? Creo que sea posible, sí, porque hay muchos relatos, hay muchas leyendas, hay muchas historias. Y hay que acordarnos que todas las leyendas nacen de una historia que viene de los ancestros y que tiene su parte novelada, pero tiene una base real. Entonces, sí creo que es posible. Lo que sí creo y veo es que esta leyenda, sobre todo los Skinwalkers y, por ejemplo, los nahuales, todas tienen base, pero si te fijas en zonas un poco aisladas o en poblados, esto en las ciudades, por ejemplo, no es común. O sea, no hay historias de nahuales o de skinwalkers en el centro de alguna ciudad o en los noticieros de una ciudad. Son leyendas y cuentas y historias que generalmente se dan en zonas, pues, como donde creo que podían asentarse los navajos incluso hoy en día, ¿no? Que deben ser zonas, pues, despobladas, desérticas. Sí, o sea, esta es de esas cosas que, bueno, no nada más esto, o sea, en sí la mayoría del tema sobrenatural o paranormal es lo que decíamos el otro día, como que de día, ¿por qué no pasa nada? O De en hecho, la- tú me preguntabas o en eso, ¿y una por orbe, qué ¿no? de En una día ciudad. no pasa? ¿Y por qué en las grandes ciudades no ves estas criaturas y demás? ¿Por qué cuando hablas de, por ejemplo, de nahuales, es allá en la selva, es Ajá. allá en el desierto, ¿por qué no es así como que aquí en la parada de autobuses y demás, no? Así es. Ese por qué no lo sé, lo desconozco. Y va de la mano de eso que tú dices, que es parte de la leyenda popular de los pueblos. Y al final de cuentas tú debes comprender que todos originamos de los pueblos nativos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros que estamos en Michoacán, venimos de los, no, ¿cuál náhuatl? Bueno, sí, de hecho, de los náhuatl y los purépechas. Purépechas. Sí, se me está oyendo también. Sí, de los purépechas, entonces, pues todas estas gentes, o al menos las gentes que quedan, no todas están en las grandes ciudades, están en sus pueblos. Y ahí es donde se originan todas estas, pues, leyendas, historias, cuentos, Que recuerdas que te platiqué un poco de alguien, un conocido que tuvo estas terapias de apertura de su mente y del ser. Sí, y que vio como unos dinosaurios o algo así, que ¿no? vio como unas...
¿Sí hablaste con él o no? Sí, sí hablé con él. Ah, ok. Y Sí, qué bueno. podría estar asociado, fíjate ahora pensándolo bien, el tema de los nahuales, porque él dice que efectivamente vio como él y la esposa, que para quienes no recuerdan un poco la historia, vieron algo extraño, o sea, al mismo tiempo, pero ninguno lo comentó hasta un poco después y los dos lo vieron. Y era pues es que no recuerdo, no sé si es terapia o como alguna, ¿cómo podríamos llamarle? Sí, dijiste que era algún tipo de terapia que iban no a un psicólogo, sino a algún se llama Theta Healing. la terapia a la que van. Sí, vamos a llamarle terapia, que es un tipo como de introspección y a través de las energías. Entonces parece ser que cuando se meten muy en el fondo de ti, llegan y te abren tanto tu conocimiento, tu mente o tu sensibilidad, que ellos fueron capaces de ver cosas que nunca habían visto y cosas que vieron los dos sin ponerse de acuerdo. Entonces, Theta Healing se llama. Sí, es Theta Healing. Theta Healing. Sí, es un método de sanación que se dirige directamente a tu mente subconsciente a través de ondas cerebrales Theta para solucionar las emociones, las toxinas, las lesiones, los genes y las creencias que ya no sirven. Por lo tanto, permite sanaciones y profundos cambios en tu vida. Eso es lo que promete la institución de Theta Healing en México. Se utiliza en la hipnosis. Es un estado de relajación profundo y se utiliza en la hipnosis y durante el sueño. Es un tipo de meditación, por lo que estoy leyendo aquí. Es un tipo de meditación. Sí, que digo, hablando esto de los skinwalkers y que decimos que por qué no se ven en las grandes ciudades, pues esto es, digamos que es una técnica nueva, o por lo menos yo no había escuchado de ella, pero podría estar de alguna manera relacionada, porque digamos que esta técnica del Theta Healing no necesita ningún aparato nuevo, sino es simplemente el tema de la hipnosis, de la introspección, del contacto con otra persona, y a lo mejor podría tener sus orígenes en esto que hemos estado hablando de cómo pues, estos brujos o chamanes se convertían en otros seres. Mira, aquí me voy a meter en territorio desconocido. Les aviso de entrada que este es territorio desconocido para mí, porque yo no había escuchado eso del Theta Healing. Sí, Pero ahí te va. Fíjate lo que se me ocurre de esto. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de aquella película Ecos Mortales de Kevin Bacon? Sí, claro. Que te hablo de que una chica que es la hermana de la esposa o algo por el estilo le hace un tipo de meditación o de hipnosis a esta persona, al protagonista, y abre ciertos canales en su mente que le permiten ver estas entidades, energías y estar más en contacto con la energía que fluye en el universo. Obviamente la película es de terror, entonces ¿qué es lo que capta? Es energías negativas, ve un fantasma, este fantasma... demonios y... Realmente lo que ve es el fantasma de una joven, de una adolescente que fue asesinada en la casa donde ellos habitan. Pero obviamente la trama de la película pues, se ve como lo asusta, ¿no? Cada que se le aparece y lo ve y lo quiere como agarrar y cosas así. Entonces tenemos esto, ¿no? Luego nos vamos a esto del Theta Healing, que también abre estos canales y dicen tus amigos, las personas con las que hablaste, que a través de esta técnica, vamos a llamarle, que a través de esta técnica ellos pueden ver cosas. Vieron unos seres extraños y los dos reaccionaron al mismo tiempo. Sí, o sea, digamos que esto lo que hicieron fue abrir ciertos canales. Esto me lleva también a la meditación. Con la meditación también tú puedes abrir tus chakras y ponerte en contacto con más energías y demás. Todo esto es obviamente a reserva de quien quiera creer en ello o no. Lo que me lleva inclusive a otra técnica, vamos a denominarla, que se llaman constelaciones. No sé si has oído hablar de ellas. Déjame hacer un paréntesis. Hablando con ellos, el esposo, tomó el Theta Healing tal cual, y ella, la esposa, empezó a tomarlo, y digamos que quien conducía esta terapia, vamos a llamar terapia, ¿no? Del Theta Healing. Proceso, le dijo, ¿sabes qué? A ella, a la esposa, tú no estás abierta, tú no estás preparada, tú no tienes como esa sensibilidad,
Y entonces la dejaron un poco de lado y ella también comenta que sí, que efectivamente ella no sintió nada, no era muy creyente de esto, entonces posiblemente estaba un poco cerrada. Pero aún así ella Pudo ver. vivió esta experiencia de ver junto con su esposo, que él sí se había metido muy a fondo en el Theta Healing. Los dos vieron estas como entidades extrañas corriendo al lado de su coche. Sí, está muy heavy eso, o sea. Ella no creía Y vio. Y vio y nunca estuvo como expuesta A la terapia, al proceso, como se le denomine. Respondiéndote a lo de si en la película sale o no, no sé de lo de los nahuales, regresándome un poquito, pero te quiero leer un texto particular que nos explica un poquito más sobre una teoría también de los nahuales que dice que, de acuerdo con la cosmogonía prehispánica, cuando una persona nace, también nace un animal. Okay. Y este animal se convierte en su protector y su guía. Este animal lleva por nombre Tonali, Tona, y es el espíritu animal de todo individuo. Dice, ambos comparten una entidad anímica, espíritu y un destino. Por este motivo, cuando uno se muere, también se muere el otro. Si muere la persona, muere el animal, muere su Tona. Y existen personas que, por la fuerte conexión que tienen con este espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este mismo. O incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. Ok. A estas personas se les conoce como nahuales. Eso es lo que dice, ¿no? O sea, uno de los cuantos. Pero si te fijas, estamos situando a los skinwalkers al norte de Utah, al norte de Nuevo México. Nuevo México, Utah, Arizona. Estamos situando a los nahuales. Norte del país también. Bueno, es que el nahual es de todas las culturas prehispánicas que estuvieron en México. Ok. O de su mayoría. Y estamos. Muchas de ellas compartían frontera o inclusive estaban en territorios que antes eran de parte México. de México. Antes eran de México. Y estamos situando estas, lo que hablaste, constelaciones y el Theta Healing, que en teoría, o hasta donde conocemos, es algo como muy nuevo. O sea, no es algo prehispánico. Ah, no. O bueno, no sé. Pero todo tiene una fuerte conexión y una fuerte similitud. O sea, si te das cuenta, todo va como encaminado al mismo tema, ¿no? El tema de llevar al ser humano a un estado, a una conciencia, a podría decirse, a un tipo de dimensión diferente o a un estado físico diferente. Sí, claro. Es que, como te decía, esta es de esas cosas que son difíciles no difíciles, pero entender. Asimilar. O sea, entiendes bien lo que es, pero asimilarlo como que cuesta un poco más. O sea, te cuesta más trabajo asimilar estas cosas, como decir, sí, claro, sí, no, sí, en mi pueblo un señor, un viejito, ese se transformaba y todo. Si yo llego ahorita y te cuento que mi abuelo era de un pueblo y fíjate que él era nahual, yo lo vi transformarse, se convertía en lobo y todo, pues me vas a decir. Claro, sí, no. Imposible. Entonces, exactamente. Es como es como la figura del vampiro. ¿Sabes? O sea, el vampiro es una figura difícil de digerir. Que son dos cosas completamente separadas. O sea, el vampiro tiene otro origen. Sí, tiene un origen completamente distinto. Pero estás hablando de este tipo de criaturas que cuesta trabajo, ¿no? O sea, yo no dudo, no niego, pero cuesta mucho trabajo entenderlas, comprenderlas. Y ahí me voy a atrever a decir que ahí pueden entrar muchos otros tipos de criaturas que están muy asociados también a culturas prehispánicas. Te hablo de duendes. En Noruega, los trolls. Bueno, no necesariamente en Noruega, sino en los países nórdicos, todo por allá los trolls. En Chile hay algo también, es algo así como el
trabuco, el truco. No. ¿Tipo duendes? Sí, también tipo duendes que habitan una isla en Chile, al sur de Chile. Bueno, pues sí, Chile ya está en el sur, pero por ahí hay una isla. Tengo un relato por ahí en el canal de una figura de estas, pero ya tiene un par de años que lo subí. Es muy, muy interesante. Es una experiencia de unas personas que fueron a pasar un fin de semana y se toparon con esta criatura. Pero con evidencia. O sea, No. es un relato. No. O sea, es una experiencia de una familia que lo vivió, pero no tienen la evidencia. O sea, no es como que me hayan enviado fotografías o cosas por el estilo, no. Es un relato de los que escribe Richard. ¿Te acuerdas que te comenté? Sí. Él me lo envió. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, regresándonos al tema de los skinwalkers, llega toda esta zona. En esa zona está ubicada un lugar precisamente de aproximadamente, si no me equivoco, 200 hectáreas, Así es. que es el comúnmente llamado Rancho Skinwalker. En ese lugar, cientos de años de situaciones paranormales se han llevado a cabo en esas tierras. Todo tiene que ver con el origen que te explicaba yo de las peleas entre tribus de navajos, esta maldición, skinwalkers y demás. Pero al parecer todas esas tierras Sí, porque ese nombre. están malditas. Ese Se llama así porque está se en llama esa así, zona. pero no es, digamos que no es un nombre reciente, ¿no? No. Ahora ha cobrado mucha relevancia el rancho Skinwalker pues, si alguien no es muy asiduo a ver estos documentales de History Channel, hay un programa dedicado al rancho Skinwalker, pero el nombre del rancho, o sea, el nombre de esas 200 hectáreas de tierra, pues es un nombre que viene desde siglos atrás, ¿no? Precisamente de esto que te comentaba, de estas historias. Y precisamente algo que hablan ahí es que en estas 200 hectáreas convergen varias delimitaciones de tribus distintas. Exactamente. Así es. Pero de eso hablaremos en el siguiente episodio. ¿Qué te parece? Excelente, men. Si digamos que esta fue la introducción, la introducción a el rancho Skinwalker y todo lo que sucede ahí. Y hablaremos de las investigaciones que se han llevado a cabo en ese lugar, porque no es solamente lo que se cuenta, sino también el propio gobierno de los Estados Unidos realizó sus investigaciones y por ahí otras personas hicieron lo propio. Pero eso lo dejamos para la siguiente ocasión. Recordarles que si tienen evidencia, si tienen alguna historia, algún relato o evidencia paranormal que quieran compartir con nosotros en el canal, lo pueden hacer al correo oficial, que es tuhistoria@hablemosdeterror.com. Lo pueden enviar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, que son las más activas. Ya tenemos nuestro TikTok, donde subimos ahí algunos cortos de estas entrevistas. Pero digamos que para contacto lo mejor sería que lo hicieran por el correo, Facebook o Instagram, por inbox. Y obviamente les quiero enviar un saludo y agradecerles a todos ustedes que están cada programa con nosotros. También les quiero pedir un favor muy especial. Por ahí subimos hace unas semanas, si no me equivoco. ¿Una semana? Sí. Sí. Bueno, no sé qué día es hoy. Hoy es viernes. Sí, hace 8 días. Si fue hace 8 días. Hace 8 días. Subimos por ahí un video de nuestra primera exploración paranormal en el canal, donde Manuel y yo estuvimos en compañía de nuestro amigo Alonso y del buen José Luis, que nos permitió el acceso a una propiedad de más de 300 años que tiene actividad paranormal. Nosotros registramos inclusive alguna de ella con algunos dispositivos, pero como que no se dieron cuenta, no les gustó, no sé qué. Déjenos sus comentarios, vayan a ese video, tiren paros, como se dice aquí. Véanlo, si les gusta, obviamente denle like, compártanlo, déjenos sus comentarios y sus sugerencias. No ha tenido muy buenas respuestas, no sé si es como que sobre todo porque no les gustó. Efraín está con este afán de traerle siempre contenido nuevo.
está planeando una nueva investigación. ¿Sí? ¿Le llamamos investigación? ¿Recorrido? Vamos a decirlo exploración. Acuérdate que Ok. investigación se lo dejamos a los investigadores reales. Nosotros nomás fuimos a ver qué nos pasaba. Está planeando una nueva exploración, pero como dice, a lo mejor los fans del canal, que son por quienes vive el canal, por quienes vive Hablando de Terror Efraín, a lo mejor, como dices, no lo vieron o no lo recibieron con mucho agrado, pero pues si les gustó, para ir planeando la siguiente exploración y que manden sus evidencias. Queremos planear una nueva sección basado en estas evidencias, que manden fotografías, videos. No importa que sean fotos viejas. Yo tengo una foto. No, de cuando sea. Tengo una foto de mi abuela, en donde en el fondo se ve ahí algo. La foto tiene 40 años, ¿no? Entonces, no importa que no sea evidencia nueva, sería bueno que nos las compartieran para armar algo ahí de contenido. Algo más que les quiero recordar es que estén atentos, activen las notificaciones, porque esporádicamente y sin aviso y sin previo aviso, sin decir nada, de pronto me da por hacer lives. Precisamente el sábado de la semana pasada, terminando de trabajar, de la pasada o la antepasada, si no me equivoco, hice un live, lo hice en este lugar y pasaron algunas cosas extrañas. Tú no lo viste, porque los lives solamente los pueden ver mientras sucede. O sea, cuando están en vivo, yo lo estoy distribuyendo completamente, digamos, a todos los suscriptores. Es libre, cualquiera lo puede. Desaparece el live Cuando lo termino, no lo dejo público, solamente es exclusivo para las personas que están no solamente suscritas, sino que apoyan al canal. Ok. Que tienen nivel terrorífico, tienen ya sus insignias y demás. Tenemos varios niveles de afiliación, vamos a decirlo, de afiliación. Y uno de estos beneficios es que pueden acceder, por ejemplo, a los lives, a material adicional y contenido exclusivo. Y obviamente acceso anticipado a todos los videos que tengamos. Por ahí algunas otras. Haré alguna exploración exclusiva también para miembros del canal. Buenísimo. Pues que nos digan, ¿no? ¿Qué piensan de la exploración? Y si tienen evidencia, pues que la manden ahí a donde dijo Efraín. Ok. Bueno, pues por el día de hoy fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Efraín. Me encanta. Y gracias a los terroríficos que sigan viendo el canal de Hablemos de Terror. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Hablemos de Terror.